Una vez más desde Por Vidas, con esta idea de aportar información desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional y mental. En este caso, tengo la enorme satisfacción de presentar a mi amigo y colega. Él no solamente es cardiólogo deportivo, sino que es una persona que está constantemente averiguando, investigando, desarrollando y aportando más información para que todo el público se sienta de una forma, como quien dice, entrenando más seguro y en forma más optimizada. Bueno, sin más dilación, quiero presentar a Gonzalo Gracioli. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, Cristian, gracias por la invitación. Creo que tus palabras son desmedidas y que trato de hacer lo mejor posible para hacer deporte mis amigos y yo, que también soy deportista. Qué bueno, y todos tus pacientes, y sobre todo, que sabemos que has trabajado en diferentes grandes instituciones a nivel de Cataluña, en donde prácticamente has cambiado muchísimo la forma del protocolo de investigar, sobre todo una afectación que nos preocupa mucho, que es la muerte súbita a nivel deportista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tocar hoy un tema que es crucial para los deportistas y que muchas veces está subestimado. Cuando le preguntamos a un cardiólogo cuál es la prueba que te harías antes que nada, sobre todo si puedes elegir, bueno, pensamos todos para el deportista, para hacerlo en forma segura, todos pensamos en un electrocardiograma, ¿no? Sin duda, y luego una prueba de esfuerzo. Gonzalo tenía la inquietud de romper ese mito, pero sobre todo a modo de, ok, vamos a presentar una nueva evidencia del valor de la ecografía cardíaca en el deportista. Entonces, creo que es justamente el más indicado para que nos comente sobre todo, ¿por qué tiene un alto valor la ecografía cardíaca, el ecocardiograma, en los deportistas? Gonzalo. Bueno, Cristian, varias cosas. Lo primero que vos nombraste es el electrocardiograma. El electrocardiograma, sin lugar a dudas, es la herramienta principal. La ecocardiografía no pasa al electrocardiograma porque el electrocardiograma tiene algunas ventajas que lo hacen insustituible y lo hacen la primera piedra angular de la revisión preparticipativa, de cómo hacemos para que la gente no tenga un problema cuando hace deporte. El electrocardiograma es un método que es muy rápido, es económico y aparte lo sabe leer mucha gente. Sabe identificar enseguida cuál es el problema. Entonces, eso le hace una herramienta de primer nivel e insustituible. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente no tiene el 100% de la detección de los problemas. Y lo que vimos, los médicos que hacíamos esto, que necesitábamos ajustar más y ver más qué pasaba. Que el electrocardiograma no nos alcanzaba para ver todo lo que las enfermedades que podían traer muerte súbita. Puntualmente, si vamos a llevarlo a números, el electrocardiograma posiblemente vea 6 de 10 de aquellos que no van a, que pueden tener un problema cuando hacen deporte. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar esos 4 que quedaban de más? Y ahí entramos a ver qué pruebas servían más. Y sin lugar a dudas que aquí, en menores de 35 años, porque este es otro concepto importante, hay que dividir la población en menores de 35 años y mayores de 35 años. En menores de 35 años, el ecocardiograma aportaba también un valor a lo que ya detectaba el electrocardiograma. ¿Qué valor aportaba ese? Buscaba enfermedades que el electro no podía ver y que posiblemente hace 6 de 10 le sume en términos rápidos y con mucha posibilidad de equivocarme, pero quédense con este concepto, 2 más de 10, o sea, aumentaba la sensibilidad al 80%. Bien, entonces, por eso, porque busca otras enfermedades más, como son las enfermedades de la aorta,
como son las anomalías de las arterias coronarias, como es la miocardiopatía hipertrófica, que no ve bien el electrocardiograma o que tiene dudas en el electrocardiograma, aportaba mayor valor, entonces indudablemente que el ecocardiograma servía. ¿Y qué sirve? Por supuesto, y nosotros publicamos siempre desde el Hospital Clínic, desde el Consejo Catán del Sport, desde el Fútbol Club Barcelona y del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, en esa línea, que fue una línea que fue, creo que, pionera en Europa, junto con Italia, fueron los primeros que empezamos a usar ecocardiograma en deportistas. Después, Inglaterra lo está adoptando y hay otros países que lo están adoptando, pero indudablemente esto fue una línea pionera. Muy bien, Gonzalo. Por mencionar, o sea, ahora como vicepresidente de la Sociedad Catalana del Deporte, estás intentando, estás promoviendo que lo que dijiste, ¿no? En primer lugar, eh, tras una anamnesis correcta, un electrocardiograma, en menores de 35 años se decía más bien hacer un ecocardiograma a que ir por lleno por la prueba de esfuerzo. Si podemos contar con la prueba de esfuerzo, fantástico, pero vamos a tener mayor precisión de evitar eventos adversos si al menos tenemos esas tres particularidades, ¿no? O sea, historia clínica, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Sí. ¿Crees que, o sea, desde que estás de vicepresidente de la Sociedad Catalana de Deportes, ¿has podido ver que ha habido un incremento en base a toda la evidencia científica que tú has justamente evidenciado y demostrado? Sin lugar a dudas que hay mucho más uso, que aquí lo que tenemos el problema es que el ecocardiograma solamente lo hacen cardiólogos y que hay como un cuello de botella en el cual una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es al final qué se hace. ¿Cuál es la recomendación práctica en torno a esto? Que al menos una vez en la vida sí se haga un ecocardiograma. Lo de repetirlo, bueno, obviamente que es lo ideal, pero no sería tan importante. Lo más importante es que cada persona que va a hacer deporte en forma, digamos, regular, más de 3 horas por semana, competitiva y demás, al menos una vez en la vida alguien le haya visto y le haya descartado esas enfermedades que el electro no ve. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, tú lo dividirías. Tengo menos de 35 años, eh, sugerirías historia clínica, electrocardiograma y prueba y justamente, perdón, ecocardiograma. Y los mayores de 35 años, ¿cómo armarías el árbol del screening? ¿En ese mismo orden? ¿En qué orden pondría la prueba de esfuerzo y en qué orden el ecocardiograma? Sin lugar a dudas que si tengo que elegir en mayores de 35, también obviamente pondría la anamnesis, el examen físico junto con el electrocardiograma adelante, pero inmediatamente después, en vez del ecocardiograma, en los mayores de 35 años quizás tiene más utilidad la prueba de esfuerzo. Aunque, aunque falta evidencia científica y todavía no se puede decir con una certeza total. Se reserva solamente en aquellos que, en principio, lo que dice la Sociedad Europea de Cardiología, que tienen muchos factores de riesgo y en forma práctica la Sociedad Española de Medicina del Deporte dice en los que van a hacer un deporte de alta intensidad. Bien. Hasta aquí vamos. Ahora, ¿cuál es el approach práctico, el acercamiento práctico? El acercamiento práctico es que hoy en día con el costo que tienen las pruebas estas, en España, nosotros demostramos que es costo eficaz hacer todos y no llegar a entrar en esta discusión de si hace falta una revisión por un médico, sumado al electro, sumado al eco, sumado a la prueba de esfuerzo, sino que con este pack, digamos, que fue lo último que publicamos, digamos, en torno a esto, analizando nada más y nada menos que el deporte de alto rendimiento, como hay en el Barcelona, como hay en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, que van muchos deportistas de allí a las Olimpiadas. Analizando esos datos, lo que pudimos ver es que quizás lo mejor era hacer todo, porque en España es posible con lo que salen las pruebas. Esto, indudablemente, que difiere de cada país, de la Unión Europea y, por supuesto, si extrapolamos esa información a Estados Unidos, que las pruebas son mucho más caras y ahí los análisis de costo-eficacia
ya entran a tener problemas. Pero en España, al menos nuestro análisis de costo-eficacia nos da a favor. Desmenuzando el estudio que tú hiciste, que corrobora esa información, lo que lo comparaste con lo que están haciendo normalmente en Estados Unidos las sociedades cardiológicas, ¿no? En donde solamente se basaban en una historia clínica, un examen físico y como mucho un electrocardiograma. Versus a esto, tú has demostrado que haciendo una historia clínica, un examen físico, un electrocardiograma, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo, dándole una escala de valor económica a cada cosa, era mucho más costo efectivo hacer eso que no hacer nada si comparamos que justamente el costo en vida, ¿no? Sin lugar a dudas que en esto yo creo que Estados Unidos humildemente creo que estaba equivocado y que antes de hacer, si nos manejamos por, esto es algo científico, ¿no? Si nos manejamos por la sensibilidad y especificidad que tiene lo que está avalado en Estados Unidos, que es solamente un interrogatorio, un examen físico por un médico, entre hacer eso, que tiene una X cantidad de dólares que sale, alrededor de unos 120, depende del estado de Estados Unidos que salga, y entre hacer lo que hacemos aquí, que sale entre 150 y 200 euros, que se hace todo el pack que comentaba antes, que tenía 4 puntos, que tenía la revisión por el médico, tenía el electrocardiograma, el ecocardiograma y la prueba del esfuerzo, es mucho más costo eficaz el modelo que hay en España que el modelo que hay en Estados Unidos. Insisto, esto en términos científicos es una opinión, sino que se puede contrastar con literatura que lo que muestra básicamente es diferente sensibilidad y especificidad de métodos y costos de los métodos que están involucrados en el análisis científico. Perfecto, perfecto. Y ya para ir más de lleno a la ecografía cardíaca, un poco, ¿qué nos permite, ya para hablar al deportista, qué nos permite ver, además de que vamos a descartar en gran medida una gran cantidad de afectaciones, como mencionaste, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía, también la displasia ritmogénica del ventriculo derecho nos da información, una mal posición de los óseos de las coronarias, pero ya para ver la adaptación que el deporte hace en el corazón. Siempre a mí me gusta comentarle a los deportistas que el músculo cardíaco es el músculo encargado de nutrir y alimentar a los otros músculos. Y de acuerdo a cómo tú te entrenes, así serán las adaptaciones que tendrá el corazón. Y esas adaptaciones, dependiendo del nivel, el puesto, la intensidad, etcétera, que cada deportista tenga, esas adaptaciones, como quien dice, tienen un precio a pagar, ¿no? ¿Qué me puede aportar un poquitito de eso? ¿Qué seguimiento harías en el caso de, ya estamos hablando de deportistas de alto nivel, que puede ser tranquilamente cualquier hijo vecino que hace running en forma amateur, ¿no? O sea, hoy por hoy. En cuanto me refiero a valvulopatía, a dilatación de cavidades, sobre todo en relación a la mayor número de arritmias que tienen los deportistas, consecuencia de esa sobrecarga a nivel muscular cardíaco, ¿no? En eso, por ese lado, Gonzalo. Bueno, aquí tenemos dos universos. El primer universo es las personas que la primera ecografía les dio alterada. Eso es aproximadamente el 5% de las personas y esas sí requieren un control. Esto por un lado, las personas que por una alteración cardíaca requieren un control específico, que lo ignoraban. Por otro lado, el otro universo es en quiénes se adapta el corazón. Bueno, aquí la literatura y la bibliografía es un poco más difusa, pero básicamente hasta ahora todo lo que está publicado dice que hay un número mágico que son 10 horas por semana. En aquella persona que entrena más de 10 horas por semana, comienza a haber algunas alteraciones cardíacas, sobre todo en la parte derecha del corazón, que requerirían un control.
posiblemente cada 2 años. Pero insisto, en esto todavía la bibliografía y la evidencia científica entra en un terreno muy difuso y todavía se desconoce esto. Pero mi opinión personal es, personas que han tenido una primera ecografía, un primer alerta de que algo no iba bien, que son poquitas, que son menos del 5%, y aquellas personas, que depende de la población de estudio, pero que también son poquitas, que hacen más de 10 horas de deporte aeróbico por semana. Claro. Viste que a veces siempre tendemos, sobre todo los médicos, a decir o blanco o negro, o frío o caliente, y claro, lo mismo pasa en esas 10 horas, ¿no? Y lo que tú dices, la bibliografía hoy por hoy en algunas cosas flaquea, porque claro, las 10 horas esas, claro, a ver cómo son, en qué intensidad, eh, qué tipo de ejercicio está haciendo, isométrico, isotónico, e incluso niveles de hidratación, niveles de descanso, todo eso influye tanto que muchas veces la ecografía nos aporta un valor adicional de considerar justamente estos puntos, sobre todo muy cruciales, que es el nivel de hidratación, si hay un sobreentrenamiento. Cada vez hoy por hoy la tecnología a nivel ecocardiográfico analiza más de lleno qué es lo que ocurre en la fibra muscular. Y ahí hay muchísima información de cómo está entrenando. Hablábamos, cuando valorábamos los futbolistas, era increíble, en la misma edad, mismo nivel de entrenamiento, y el delantero tenía un corazón y el defensor o el central tenía otro, pero completamente diferente. Uno parecía un corazón de alguien que hace crossfit o halterofilia, y el otro parece prácticamente un runner, un triatleta o un maratonista. Entonces, claro, la expresión, y prácticamente ellos entrenan todo lo mismo, la misma cantidad de horas. Pero claro, uno va a favorecer a ciertos tipos de patologías o afectaciones y otro u otro. Y en base, lo bonito de esto, creo, es que cuando vamos viendo, haciendo un seguimiento, podemos intentar como corregir algunos tipos de entrenamiento para evitar una progresión de eso que estamos ya percibiendo en un primer momento, ¿no? Entonces, aquel que entrene en unos ritmos moderados, más de leve o moderado, más de 10 horas, por ahí le convendrá hacer más series, menos corto de tiempo más corto, más estrecho y más carga, ¿no? Entonces eso aparentemente tiene otro tipo de adaptaciones a nivel cardíaco. Creo que la prueba de esfuerzo, que es lo que más el deportista, hablamos del deportista de calle, va a buscar para el tema de seguridad y sobre todo por debajo de los 35 años, y uno como cardiólogo y viendo toda la información que nos puede aportar, nos da ganas o queremos llevarlo a algo que no solamente va a descartar una afectación de miocardiopatía, de que, de que posiblemente no pueda hacer más deporte o que está totalmente apto, sino que también podemos hablar de cómo está entrenando a nivel funcional y podemos ajustar algunos puntos para incrementar su performance. Eh, Mira, yo aprendí mucho, Gonzalo, de un caso de un chico de aquí de fútbol profesional, a sus 18 años, tenía un electrocardiograma normal, ningún antecedente a nivel familiar, ni él tampoco cardíaco, un electro que era como cualquier hijo vecino, o sea, que por lo general los electrocardiogramas de los futbolistas profesionales siempre muestran algo que llama un poco la atención. No, este era completamente normal. Y ese año el convenio había incrementado, se hacía prueba de esfuerzo y también se hacía un ecocardiograma. En la prueba de esfuerzo, este chico casi, por decirte, casi rompe la cinta por los tiempos que corrió. Impresionante. Hablando a nivel médico, 22 meses. Eso equivale a una altísima capacidad física. Sin embargo, cuando le puse el transductor del ecocardiograma, eh, me acuerdo la emoción que sentí negativa, lo mal que me sentí, porque en ese momento se le había acabado la vida de deporte. Habíamos diagnosticado una miocardiopatía que implicaba la suspensión urgente del deporte de alta intensidad,
que implicaba empezar a tomar una medicación que vaya a prolongar su cantidad de vida y necesitaba un dispositivo que evite un riesgo de muerte súbita de origen arritmogénico. Y ahí me di cuenta lo que tú dices, ¿no? O sea, ese número 2 más de entre 10 afectaciones. Y claro, creo que si hicimos 50, 60 ecocardiogramas, toda la plantilla, creo que valió la pena solamente ese, por lo que implicó de asegurar una larga vida para este chico. Desgraciadamente, con el deporte ya de alta intensidad fuera de sus objetivos. Pero bueno, hoy por hoy está muy bien, ya pasaron 4 años y justamente ha reorientado su vida a nivel profesional. Así que obviamente que esto es un ejemplo, es un caso, ¿no? Pero creo que los casos a veces ilustran mucho, son lo que, que muchas veces lo que, más allá de los estudios científicos, más allá de todos los números, son los casos los que a veces quedan a nivel emocional, ¿no? Y permite que tengamos en cuenta todo eso, todos esos recuerdos que nos van a prácticamente cambiar la dirección a veces de cierta forma de diagnosticar y tratar a nuestros deportistas, ¿no? Bueno, te he eclipsado con ese caso, pero seguro que vos tenés muchísimos y es tan bonito lo que tú dices, o sea, de la estadística al caso individual. Sí, sí, sin lugar a dudas que hacemos lo que hacemos para tratar de dar el mejor consejo a la persona que tenemos delante, el paciente, deportista, como queramos llamarle, pero indudablemente que de la estadística y de lo poquito que sabemos, tratamos de ayudar al que tenemos enfrente, que es el objetivo más importante de la medicina. Gonzalo, como siempre, un gusto gigante hablar con vos. Todo lo que nos aportás, muchas de lo que he comentado ahora, toda esta introducción, son cosas que tú me las has pasado a mí y entre todos nos vamos, como quien dice, formando un poco más. Y todo esto es un valor que queremos aportar a nuestros pacientes, a nuestros deportistas y a nuestros colegas que están relacionados al deporte. Así que bueno, Gonzalo, tenés aquí un canal abierto de por vidas para lo que quieras aportar. Estás en tu casa. Además, quiero comentar que vamos a dejar los contactos de ambos por si alguien quiere